Muy bien, pues una vez más nos encontramos aquí con el hermano Salvador para llevar adelante este interesante tema de las clases que hemos ido llevando en estos días, ¿verdad? Miércoles de Pascua, miércoles que nos lleva a la alegría del Evangelio como la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y hoy, este miércoles, cuarta clase, vamos a hablar sobre los dos primeros, o más bien vamos a hablar sobre las dos primeras partes de lo que es el Pentateuco, y recordemos que todo esto es interesante para que nos demos cuenta cómo tenemos que transmitir el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Si no conozco a Jesús, no conozco a Dios. Si no conozco a Dios, no conozco a Jesús. Y ante todo el gran error, si no conozco la palabra de Dios, entonces no conozco nada de la historia de la salvación. Entonces, antes de comenzar, hermano Salvador, vamos a ponernos a la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor Jesús, te pido que nos ilumines en esta mañana, mediodía, tarde, noche. Te pido que nos mandes al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender, comprender, asimilar tu palabra, ya que la palabra es viva y eficaz, como lo diría San Pablo. Te pido, Señor, que a través de la palabra que hemos venido estudiando, hemos venido reflexionando, nos des más sabiduría, más entendimiento para enseñárselas a otros hermanos que lo necesitan. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, hermano Salvador, una vez más estamos aquí para compartirles a nuestra gente la alegría del Evangelio. Hoy nos toca hablar de dos partes muy importantes de las Sagradas Escrituras. Primeramente, el Pentateuco. Penta, 5, euco, rollos. Los primeros 5 rollos que se encontraron en Qumran. Entonces es importante que nos demos cuenta que a través de este comienzo de las Sagradas Escrituras, y son los primeros 5 libros del del Antiguo Testamento, es interesante. Después viene la segunda parte, que es el libro, o más bien la historia, desde Juez de Josué hasta Segunda de Macabeos. Entonces vayámonos instruyendo, vayamos entendiendo estas dos partes, el Pentateuco y los libros históricos. Pues, Chavito, una vez más te agradezco por esta gran oportunidad que me brindas y le brindas a nuestro público, tanto en la red de Pedro como en la red y en la plataforma de Hablemos de Todo, pero cristianamente. Es tuyo todo el micrófono. Adelante. Gracias, Padre. Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Pues vamos a trabajar un poquito sobre, como dijo el Padre, el Pentateuco, pero antes quisiera hacer una pequeña, pues no sé cómo decirle, introducción, ya que me encontré este material y se me hizo muy interesante ver. Vamos a quitar esto, ok. Fíjese, Padre, la Biblia tiene unos récords mundiales y récord Guinness. Dice aquí que es el libro más leído de toda la historia. Exactamente. Es el libro que mayor circulación está. Es el libro, ya dijimos, más vendido. Es el libro con más traducciones en toda la historia. Déjenme. ¿Sí? Ok. Es el libro más antiguo y fue el primero que se imprimió con Juan Gutenberg. Entonces, pues es el primer libro que usó la imprenta, todo era copias a mano. Es el libro más perseguido por emperadores, reyes y hasta presidentes para destruirlo. Es el libro donde más intérpretes ha tenido como ningún otro en la historia y lo han interpretado desde lo más verdadero hasta lo más ridículo que se pueda pensar. Es el libro donde más críticos textuales tienen el planeta cuando lo comparan. Es el libro que más se ha sometido a una prueba científica, aunque no es un libro de ciencia. Es el libro con mayor autoridad de todos los tiempos por su profecía e historia de un pueblo llamado Israel. Es el libro más caro. Llegó a costar 15 años de trabajo en una persona, un copista. Y es el libro que últimamente es más regalado.
Es un buen regalo, así que si piensan regalar algo, qué bueno que regalen una Biblia. Es el libro menos leído hoy en día. Es el libro más ignorado también. Qué interesante. Claro. Es el libro que le falta traducir a más idiomas. Ok, empecemos con Pentateuco. Padre, aquí Fíjate, tengo... Chavita, antes de comenzar, qué interesante lo que tú mencionas cuando comienzas, ¿verdad? Que es el libro más vendido, es el libro que tienen todos en su casa, pero también creo que ahí les faltó a Guinness Records, el menos leído. Sí, es el menos leído. Hoy en día es el menos leído. Y Exactamente. curiosamente hay libros que hoy en la modernidad casi lo alcanzan. Por ejemplo, Harry Potter, la saga de Harry Potter es uno de los libros que más lo puede alcanzar. Shakespeare, ¿cómo se llama El Quijote de la Mancha? Todos ellos en cierta manera, pero no, o sea, como es Dios, yo pienso que Dios le da toda la publicidad que se puede. Bueno, Sí, padre, ¿sí? adelante. Ok, pues comencemos con el Pentateuco. Pentateuco, como usted dijo, significa cinco rollos, pero para el pueblo judío se llamaba la Torá, el libro de la Torá, de la ley. Entonces, es curioso que ellos son muy celosos. Cuando un niño va a ser lo que en la Iglesia Católica se llamaría la primera comunión, ellos le llaman el Bar Mitzvah, que significa el hijo del precepto o de la ley. Y curiosamente al niño se le educa en el hebreo, en cualquier país que esté, idioma que hable, tiene que hablar hebreo. Y el día de su Bar Mitzvah, él tiene que leer una parte de la Torá como una unión común con la escritura de la ley de Dios. Segundo, tiene que agarrar el rollo o el rollo grandote que te trae y va a bailar con él junto con toda la comunidad como un día de fiesta porque hoy ya pudo leer la Sagrada Escritura. Eso es lo que hacen en el Bar Mitzvah. Pero vamos a analizar un poquito por qué los judíos, para ellos es la ley principal. En primer lugar, tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Libros un poquito complejos y al mismo tiempo sencillos. ¿Quién no conoce la historia sagrada? Bueno, en mis tiempos había un libro especialmente de la historia sagrada, pero hoy en día hay libros Biblias ilustradas para niños. Hoy me acaban de decir que había una Biblia muy económica para niños. Voy a analizarla a ver si vale la pena. Y bueno, pero aquí tenemos el Bereshit. Bereshit. Es curioso que nosotros en español, o más bien del griego o el latín, nuestra Santa Madre Iglesia ha puesto los libros conforme al texto griego que se utilizó en la Septuaginta, alrededor del año que es 250, 270 antes de Cristo. Una historia muy interesante, el texto de la Septuaginta. Pero aquí los judíos no le llaman así, ellos le llaman conforme empieza el libro. Bereshit es el comienzo, nosotros le llamamos los orígenes. El Éxodo, la Claro. salida, es como comienza el libro. El Levítico, no me acuerdo ahorita del significado, pero cada uno va tomando, por ejemplo, el libro de los números es un censo especialmente, o Deuteronomio, que es la segunda ley, la segunda ley. Todos estos libros tienen una base muy, muy interesante. Vamos a empezar a analizar un poquito lo que viene Fíjate, siendo. Chavita, en la parte del Éxodo, creo yo que ahí se encuentra esa parte del Sabbat, el sábado, el descanso, el Sabbat, el descanso. El Génesis no lo maneja tanto, pero lo que es el Éxodo sí lo maneja mucho el descanso del sábado, ¿verdad? A lo cual muchos judíos aquí en Estados Unidos, muchos islámicos aquí en Estados Unidos, el día sábado para ellos es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque es el día que, según el texto bíblico, Dios descansa después de haber creado el universo, ¿verdad? Después de haber creado el mundo, ¿no? Bueno, yo como fui maestro de escuela, un día me pidieron que diera clases de valores y yo lo que opiné fue,
¿por qué no hablar de la Biblia? Así comencé, en cierta manera, con ellos, dando una cuestión, dije, no hay valores y no hay Dios. Y fue una controversia, Claro, pero al final, la escuela donde yo trabajé empezó a hacer una formación ya religiosa, ya católica, y comenzamos especialmente con la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque uno de los valores más importantes que se está perdiendo hoy en día, y yo lo he peleado y lo peleo cada vez que me toca una catequesis de adultos, yo les hablo, el valor del respeto. ¿Por qué hablo del respeto? Porque el respeto tiene 4 áreas que se deben de trabajar. Una de ellas es el respeto a las personas en todos los títulos, nobleza, grados, jerarquía, padre, papá, sacerdote, maestro, gobierno, etcétera. Segundo, eh, respeto al lugar. Hemos perdido los respetos a los lugares. Hoy vemos gente que entra a la iglesia como entrar a un teatro. Es más, padre, un día en un sacramento de bautismo una persona me dijo que ellos habían rentado para el sacramento de primera comunión el templo como si fuera un casino. Así me lo dijo. Se iba a subir al presbiterio y le dije, hey, ¿a dónde? Usted no puede subir ahí. Y me dice, es que lo rentamos, es como un casino, usted no se meta, yo le pagué. Dije, ah, caray, eso no está bien. Hemos perdido la identidad del respeto a los lugares, a los objetos. así es. Este, Claro, tanto los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno, las cuestiones religiosas, objetos religiosos, debemos de tener cierto respeto a todo ello. Y por último, el respeto a los días. Todos los días se nos hacen iguales. No, Dios ha ordenado. Usted decía que en el Éxodo, sí, pero también habla también en el libro del Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, no, capítulo 2, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Es día sagrado. Es día sagrado significa una cosa que no se puede tocar. Y por eso los judíos eran muy estrictos en el tiempo de Jesús. Y en el capítulo, creo que es 9 del libro del Génesis, cuando Dios le da a Noé, hay una corriente judía que es los anoágidas, que vienen siendo los que creen en la ley de Noé más que en la de Moisés. Bueno, creen en las dos, pero ellos son más, dicen que toda la ley de la Torá está más bien en el libro perdón, en la cuestión de Noé. Y desde ahí también, es verdad. Nosotros los católicos, como usted adelante, sabe, perdón, nosotros los católicos, adelante. por cuestión de la creación y estamos bajo el Nuevo Testamento, nosotros creemos que el domingo es el día del Señor, es el día de la nueva creación. Exactamente. Para nosotros, el sábado fue sombra de lo que había de venir, a lo que dice Colosenses 2:14, pero hoy en día nosotros como católicos es la nueva creación, la nueva luz. Jesús resucitó. Los primeros apóstoles nos hablan que ellos celebraban el día del Señor, el domingo. El Apocalipsis dice que tuvo la revelación el domingo. Entonces, Jesús llegó a decir, mi padre trabaja, yo trabajo el día sábado. Para la Iglesia Católica, el sábado es el día de enseñanza, como lo hacían los judíos. Por eso, en muchos lugares, no en todos, la catequesis es los sábados, es el día de la enseñanza. Exactamente. Pero bueno, Así es. vamos a continuar. Adelante. Aquí tenemos todavía lo del significado del Pentateuco. Aquí, como usted dijo, significa estuche, es donde están. Los judíos tienen la costumbre de que la Biblia no la imprimen, sino que tiene que ser escrita por un artista. Yo lo llamaría un artista, la Torah. Pero bueno, vamos a ver. Ay, Dios, ¿dónde estás? Ok. ¿Cómo se le llama a estos libros? La ley de Moisés, el libro de la ley o el libro de la ley de Moisés. Aquí tenemos cómo se le llamaba en el Antiguo Testamento, cómo se le llama en el Nuevo a estos 5 libros. Así se le llama, la ley de Moisés, la ley de Yahvé, la ley de... Ahí encontramos muchas citas bíblicas. Si alguien quiere, en cierta manera, empezar a investigar cada una de ellas, pues en cierta manera tiene que pausar el video y empezar a copiar las citas. Por eso lo ponemos aquí. Pues sí, porque sería muy largo y tedioso. Vamos a ver el contenido. Es un conjunto, ok, especialmente el contenido es histórico, es legalista, un poquito de leyes,
como usted sabe, viene lo que es la creación del mundo. Ahorita vamos a hablar a grandes rasgos de todo esto sobre la historia, pero ahorita estamos basándonos más en la cuestión de la Torá. ¿Cómo se escribió la Torá? ¿Sí? Habla del origen del mundo, de los patriarcas, del nacimiento de Israel, los dones, las secciones legales, como le decía hace rato, y pues termina casi a las puertas de la tierra prometida. Aquí tenemos un esquema más o menos de lo que se habla, pero ahorita en un ratito vamos a hablar de todo esto, o a grandes rasgos lo vamos a hablar, porque ya el tiempo está sobre nosotros. Claro. ¿Verdad? Muy bien. La Torá tiene bueno, antiguamente, antes en el siglo XVIII hacia atrás, se decía que era un solo autor, que era Moisés. Es más, así, si encontramos una Biblia antigua, vamos a encontrar que los primeros 5 libros escritos por Moisés y se basan a estos textos. Pero hay varias cosas que nos dan a entender que no lo escribió Moisés, porque quien escribió lo de su muerte, narraciones de la creación, o sea, ¿cómo encontraron todo esto? Yo tengo un libro, padre, que se llama, en inglés creo que es algo así sobre la cronología, la pared de la cronología, algo así, y está en el Palacio de los Reyes de Inglaterra, lo mandaron a hacer, y curiosamente me llamó la atención de que 6 generaciones, según este autor de la Biblia, este estudioso de la Biblia, que 6 generaciones desde Adán hasta Moisés eran 6 generaciones, contando con los tiempos de los patriarcas prediluvianos que duraban muchos años, de 900 años, 800 años. Claro, ya con los estudios modernos tenemos otra conjetura, otra visión de las cosas, ¿verdad? Pero sí, yo tengo el diagrama, no sé si después lo puedo poner en lo que tengamos una oportunidad. Y no es raro porque, por ejemplo, las costumbres de los pueblos africanos tienen la costumbre de en la noche sentarse las tribus africanas y especialmente narrar la historia de su tribu, y especialmente 2000 años pueden contar historia. Ellos no tienen televisión ni nada, y los más grandes saben esas historias con detalles muy minuciosos. Algo parecido quizás una tradición oral por la cual se escribió el libro del Génesis y parte del Éxodo, con una cuestión de historia de una narración oral. Entonces, vuelvo a repetir, se atribuía a Moisés, pero ya últimamente, en los años muy posteriores, ya en este siglo XX, en el siglo XX especialmente, se encontraron que estaba escrita por varias tradiciones, ¿sí? Eh, y dice aquí que en cierta manera, pues a veces parece que como que se contraponen. Y vamos, las fuentes. Tenemos la fuente yavista, que se le pone J, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. Cada una tiene una letra para diferenciarla. En la Biblia latinoamericana viene de una manera diferente cada texto. Hay que analizar las notas marginales y, por ejemplo, la cursiva viene el texto yavista, como dando a entender, esto lo escribieron los yavistas porque son de diferentes fechas. A grandes rasgos, padre, porque el tiempo nos come. Ok, Claro vamos que a sí, ver. claro que sí. ¿Sí? Voy a pasar un poquito a grandes rasgos, ¿sí? La yavista se define especialmente porque en cierta manera habla más del nombre de Yahvé o del tetagrama, las 4 letras en hebreo, Yod, Ket, Pau, Ket. Ojalá en una posterior podamos hablar un poquito sobre el nombre de Dios. Se escribió alrededor del año 950, creo que son los rasgos más importantes de esta corriente. ¿Qué características tiene? Tiene un estilo simple, presenta un Dios vivo, eh, eh, todos estos detalles que vemos aquí. Bueno, la corriente eloísta se define porque esta corriente define explícitamente el nombre de Elohim, que significa el Dios, el poderoso, ¿sí? Tiene sus significados. Como le digo, padre, esto es parte de un estudio más profundo, pero vamos nomás a nombrarlos por el tiempo. ¿Sí? Dice que es muy frío, muy sobrio, subía más la trascendencia de Yahvé, bla, bla, bla.
un poquito más místico, pero habla de todo esto que estamos viendo aquí sobre la moral. No, enfatiza mucho en esa fidelidad y temor a Dios. Ok, vamos a quiero irme rápido, padre. La corriente sacerdotal, ¿sí? Otra de las cosas que había visto es las fechas de escritura, porque fueron muy posterior a Moisés, especialmente la mayoría de las escrituras de estos tipos de fuentes fueron posteriores al reinado del rey Salomón. Entonces, puede ser que haya sido una tradición oral, pocos escritos. ¿Por qué se decía que era Moisés el autor de estos 5 libros? Porque era el único que había estado en una escuela en Egipto y tenía algo de estudios para poder escribir, ya que todos los que salieron en el Éxodo no tenían escuela. Entonces se cree por eso que Moisés lo escribió. Pero ya posteriormente se han añadido muchas cuestiones interesantes y parte de la historia de Israel. Esto no significa que dejan de ser inspiradas por Dios, ¿sí? La cuestión sacerdotal. Tiene más detalles en la cuestión de las genealogías, cuestiones de legalismo, de leyes, historias como paralelas en cierta manera a comparación de las otras fuentes. Voy rápido, voy rápida. La deuteronomista, la segunda ley. Este libro, a pesar de que según eso terminamos con el Deuteronomio, abarca otros libros del Antiguo Testamento porque hay históricos que son deuteronomistas, que competen a esta fuente también. Pero ahorita estamos viendo nomás los primeros 5 libros, ¿sí? Y como usted ve, dice que se sitúa en el reino del norte, o sea, en lo que es Samaria, y habla un poquito más de las cuestiones de la nueva alianza o la ley que tenemos hoy en día. Pero bueno, vamos a ver un poquito. Okay. Las características. Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos también un poquito de los famosos discursos de Moisés, que son 3. Tiene sus esquemas, dice aquí que los tiene fijos, tiene la rotura de la alianza. Aquí están ya las cuestiones históricas. No nomás están en la Torah, sino que abarcan en los otros libros históricos, como le decía hace rato. Ok, bueno, padre, por el tiempo, pero yo quiero también hablarles un poquito ya de la cuestión histórica. Esto es lo que me preocupaba más para exponerle a los que nos escuchan. Claro, qué interesante cómo se va traslazando, cómo se va viendo, ¿verdad? Desde el Génesis, esa Ajá, gran historia de la salvación, que sí, nosotros formamos parte de todo eso, ¿no? Me llama mucho la atención todos estos esquemas. Claro, que hay que profundizarlos, porque no solamente es sí, verlos, ¿no? Hay que entender y comprender los estilos, las formas, las maneras de cómo se fue escribiendo el Pentateuco, ¿verdad? pa- Es interesante, ujú, oyentes que nos están viendo en la red de Pedro y hablamos de todo, pero cristianamente, que nos empapemos más de las Sagradas Escrituras para que podamos entender el origen de la creación, el origen del comienzo de la historia de la salvación. Claro, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento viene Jesucristo, que después más adelante, casi en la última clase, ujú. vamos a ver la parte del Nuevo Testamento. Adelante, Fíjate, Chavita. fíjese, padre, que estos temas, cuando los damos en estudio en la escuela de Biblia, son alrededor de 4 cuatrimestres. Uno para el Sí, 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 lo Pentateuco, entiendo. otro para históricos, otro para deuteronomistas. Entonces, por eso le digo, es muy extenso y detenerme en cada uno de estos detalles nos va a llevar mucho tiempo. Pero ya con calma, No, ojalá, pues nomás no, estamos digamos esta dando parte, Chavita, una es como semblanza. para laicos, ¿verdad? Que Sí. profundicen los laicos de Ujú, cómo debemos de entender las Sagradas Escrituras, porque un teólogo, pues fácil nos gana, ¿verdad? Un sí, teólogo nos profundiza, un teólogo va más allá, pero lo ujú, importante de aquí es que nuestros hermanos laicos entiendan y comprendan que no solamente es tener las Sagradas Escrituras ahí en la casa, sino profundizarla, ujú. leerla, comprenderla y reflexionar, ¿no? Sí, mire,
por ejemplo, esto sí se me hace más importante para nuestro público, bueno, para nuestros seguidores, no público, para nuestros seguidores, porque creo que es necesario ver una estructura de lo que estamos viendo. Vamos a ver, Claro, vamos a ver. Ok, yo lo he marcado en periodos y el primer periodo es los patriarcas. Ahorita vamos a ver un desarrollo de Abraham. Este otro es el libro del Éxodo y parte de la historia del desierto. Ahí vemos los libros que abarcan. Otro es la conquista de Josué, el libro de los jueces. Otro es el libro de los reyes. Ojo, hay que tener mucha atención en el libro de los reyes y en el libro de las crónicas, los dos y dos. Antiguamente se le llamaba los palipómenos, pero en estos libros de reyes y crónicas a veces hay como un paralelismo en el cual como que se repiten las historias de los reyes, pero en uno de los libros se da más énfasis a una, un reinado y luego el otro se da otro. ¿Qué reinados estoy hablando? Ok. Un poquito a grandes rasgos de esta historia es, en el libro de los reyes se habla especialmente de tres reyes grandes que duraron 40 años cada uno. El primero fue Saúl, que fue rechazado, que fue ungido por el profeta Samuel. El segundo rey, que fue el rey David, que duró también 40 años y también fue ungido por Samuel. Y el tercero que fue Salomón, si no mal recuerdo, fue el sacerdote Abiatar, si no mal recuerdo. Está en el primer libro en el segundo libro de los reyes, la unción del rey Salomón. Ahí encontramos lo de la burrita, de que por eso Jesús utilizó la burrita, porque Salomón entró a Jerusalén en una burrita. Pero bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado porque en estos libros, en el segundo libro de los Reyes y los Crónicas, marca, cuando muere Salomón, el reinado queda bajo su hijo Jeroboam, pero uno de los sirvientes de Salomón, perdón, de Roboam, es el hijo de Salomón, pero uno de los sirvientes de Salomón se llamaba Jeroboam y él se dividió y agarró las tribus, bueno, por orden de Dios, las tribus del norte, que eran 10. Se llevó 10 tribus y plantaron la capital al norte y especialmente se estableció posteriormente en Samaria. En cambio, las tribus del sur, que se le llama Judá, se quedó con el hijo de Salomón, que fue Roboán, y especialmente con sus descendencias. Entonces, ahí él se quedó con dos tribus, especialmente con la tribu de Judá y con Benjamín, si no mal recuerdo, o el resto de la tribu de Benjamín. Claro que los dos tenían levitas, las dos partes. Entonces, cuando nosotros veamos en el libro de profetas que hablan, el pueblo de Israel, está hablando de las tribus del norte. Población de Judá, está hablando de los descendientes del rey David. Dios no los descuidó, Dios estuvo atendiendo las dos posiciones, aunque las tribus del norte o el reinado del norte era muy pecador, más que los del sur. No significa que eran buenos los del sur, pero ahí andaban. Ok, vamos a continuar. Viene lo que es el exilio. Aquí puse a Ruth y Esther, aunque muchos llegan a decir que son libros, historias edificantes, les llaman, historias edificantes, pero yo la puse porque fue en el transcurso del exilio, ¿sí? Parte del exilio, no, perdón, Ruth es antes del exilio, ya me acordé que es antes del exilio, es como en el libro de los jueces. Pero bueno, tenemos aquí también los exílicos después del exilio, que es cuando regresan del cautiverio de Babilonia y de Siria, empiezan a reconstruir el templo y empieza el sacerdote Nehemías y Esdras, el escribano, empiezan ellos a tratar de reconstruir el templo. Y mucho tiempo después, como alrededor del siglo segundo, la famosa revuelta de los macabeos, cuando el imperio griego trata de invadirlos y ellos pues se arman y se defienden, y es casi muy cerquitas a la llegada de Jesucristo, casi ese era unos 100 años antes. Entonces, aquí tenemos ya más o menos un panorama, nomás sí estoy viendo que el Ruth acá, lo puse mal, es acá casi en el libro de jueces. ¿Algún comentario, padre, sobre estos periodos de la historia de Israel?
No, es interesante de cómo la gran historia de Israel se va viendo y se transmite también en los profetas y después Jesús lo habla, ¿verdad? Siempre a la tribu de Israel. Entonces es interesante que nos demos cuenta de cómo nosotros tenemos que entender estas sagradas escrituras, como lo he dicho anteriormente, para que no nos agarren fácilmente, ¿verdad? Que comprendamos el contexto, comprendamos la historia, comprendamos que las Sagradas Escrituras no es un librito ficticio como algunas novelas famosísimas. No, las Sagradas Escrituras no es ficticia, es real porque Jesucristo, porque Dios inspira a los hombres a que comiencen a hablar desde el origen hasta la venida de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Fíjese, Según como los hebreos lo dicen, ¿no? ok, yo tengo un comentario muy particular y quiero agregarlo aquí porque hay ahorita de lo que dice que no es un libro ficticio. En los últimos años he visto maestros de Sagrada Escritura, perdónenme, presbíteros también, sacerdotes, que llegan a decir que varias de las cosas que han sucedido en los libros sagrados no son como las pintan. Y me ha tocado gente, a lo que yo entiendo, la iglesia les llama un tipo de secularismo, el buscar una explicación lógica a muchos de los milagros y hechos bíblicos. Me tocó una vez un caso de una persona que estaba exponiendo un tema y llegó a decir, es que en el libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo fue una ocasión en que el mar se secó y pasaron por ahí, pero pues no fue tan milagroso. Aguas, porque cuando nosotros perdemos la visión de las cuestiones de Dios, estamos limitando el poder de Dios. No es que lo limitemos, perdón, sino que nosotros llegamos a pensar que Dios no es tan poderoso. Entonces, yo tengo pendiente, el otro día también oí un sacerdote que iba a decir que nada de lo que estaba en la escritura era cierto, ¿no? Oye, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, padre, la cuestión de la evolución ha sido una controversia dentro de la iglesia. Y yo, mi comentario muy personal, yo sé que no es una cuestión muy dogmática, pero yo creo que ciencia y fe van de la mano. A veces Así es. yo le Hay pregunto, una encíclica de su santidad San Juan Pablo II, Fide de Ratio, ¿no? Que la fe y la razón o la ciencia no están peleadas, tienen que ir de la mano, porque los grandes científicos, fíjate, los grandes científicos también creen en alguien y en algo que es Dios, aunque a veces dicen que lo niegan, pero creo que son los más creyentes que los que somos y estamos dentro de la Iglesia Católica. mire, padre, un ejemplo muy claro. Ay, no, es que el libro del Génesis, ¿cómo es posible que Dios haya creado? Ok, yo pienso que lo primero que tenemos que entender es que el ser humano no tenía el suficiente conocimiento científico para entender esa creación. Es como yo agarrar a un niño de 4 años y el niño de 4 años me dice, oye, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo yo le voy a explicar a un niño menor una acción de adultos? ¿Y qué hago? Pues empiezo a inventar un cuento, un paralelismo, una parábola, un simil, en lo cual la persona pueda entenderlo. Mira, ¿sabes que la abejita llega a la florecita? O la cigüeña, o el niño los trae, la cigüeña los trae de París, etcétera. Algo así, Dios, sin meterse a tanta profundidad científica, como si fuera un cuento, empieza a decirle al hombre cómo fue creado. Y eso es el Génesis. Lo importante del Génesis no es una cuestión científica, sino el hecho de que Dios estaba detrás de esa creación y Él estaba trabajando, creando al ser humano y especialmente el alma, que es lo que le interesa a Dios como punto Claro. central. Yo, el otro día, un maestro de Sagrada Escritura, hace tiempo aquí en la comunidad, empezó a decirles, Adán y Eva no existieron, así les dijo. Y es que es un cuento y que esto y que lo otro. Y le dije, perdóname, si tú llegas a negar que Adán y Eva no existieron, no existió el pecado original, entonces ¿para qué nos bautizamos? Pero en el magisterio de la iglesia hay un documento de, creo que es de Pío XII, creo que es Pío XII, que llega a decir sobre esto, que dice que los primeros 11 capítulos de la Sagrada Escritura no se pueden tomar ni ciertos ni falsos, sino que debe de ser una cuestión de fe, ¿sí? ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sabemos, no estábamos ahí, pero lo hizo. Y lo curioso del caso es que Dios estaba ahí trabajando.
con la creación. El pecado original fue real, la creación fue real. Entonces no podemos en cierta manera decir que no existieron. Yo le decía a esta persona, bueno, ¿y qué argumento me ponen? Me decía para decirme que Adán y Eva existieron. Le dije, en la Sagrada Escritura hay más de 100, de 40 citas bíblicas que hablan de Adán y Eva. Jesucristo en su genealogía, en la de Lucas, llega hasta Adán, hijo de Dios. Pablo llega a decir, por el pecado entró, por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, el pecado de la muerte. Entonces, ¿existió? Sí existió. ¿No lo entendemos? Hoy la ciencia llega a decir que hay una Eva mitocondrial o un Adán cromossomático, pero existió. Quizás las fechas no concuerdan, no lo sé, pero hay algo de que Dios en su sabiduría lo hizo. Punto. Yo no me voy a meter en más profundidad. La historia de la salvación es importante y ahí en el Génesis está la promesa de salvación que es la venida de Cristo. Pero ya en sí, cuando Dios escoge a, a Abraham, uno que era de allá del sur, de cerca del mar Egeo, de Ur de los Caldeos, y lo lleva hacia Canaán y le da esa tierra, él hace unas promesas. Y es curioso, cuando nosotros veamos las genealogías de Abraham, hay que tener muy en cuenta el hilo de la bendición patriarcal, porque de él va a venir Jesucristo. Eso es por eso que es muy importante leer estas escrituras, porque de ellas nos está hablando de la promesa que se va a cumplir en el futuro. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham, se casó, según eso, con Sara, era su esposa. Y tenía una esclava que era Agar y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, las mandó, no podían convivir la esposa con la concubina y lo separaron. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, yo quiero hijo de tu esposa, no de la esclava. Por lo tanto, Dios le dijo, de ese hijo va a ser bendecido todos los habitantes de la tierra. Entonces ella tuvo a Isaac. De Isaac fueron y trajeron a Rebeca, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre del siervo de Abraham, y pues Isaac se casó con Rebeca, y tuvieron dos hijos gemelos, uno fue Esaú y el otro fue Jacob. Jacob tuvo cuatro mujeres, fueron dos esposas y dos esclavas. Déjenme ponerme acá, ¿sí? Tuvo a la que él quería mucho, era Raquel. Pero el suegro, en la noche de bodas, él dijo, yo me quiero casar con Raquel. Le metió a la otra hermana, que era Lía, que estaba más viejita, más fea. ¿Y qué pasó? Pero él le trabajó, le dijo, mira, ¿quieres a Raquel? Trabájame 7 años. Pero vuelvo a repetir, el día de la boda le dio a Lía. Y le reclamó, oye, ¿qué pasó? Yo te pedí a Raquel y me diste a Lía. ¿Quieres a Raquel? Trabájame 7 años. Entonces le trabajó 7 de una y 7 otras, son 14 años para poder tener el amor de su vida. Curiosamente, Lía le dio 4 hijos, le dio 6 hijos. Pero la descendencia del Mesías no iba a venir por Rubén, porque Rubén se acostó con una de las esposas de su padre. Y Dios le dijo que no, de él no. De Simón fue asesino junto con Leví, porque, aquí no puse la hija que era Dina, una de las hijas que casi no se habla en la Biblia, pero existió. Entonces, ellos una tribu violó a Dina, se iban a casar, pero ellos por venganza mataron a toda esa tribu. Entonces dijo Dios, no quiero asesinos. Entonces escogió Dios a Judá. Judá es del que va a venir el Mesías. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá. Tenía Lía una esclava que se llamaba Silpa, y Silpa se unió con Jacob. Dice, bueno, pues yo no te puedo dar tantos hijos, agarra a Silpa. Y Silpa le dio 2, Gad y Aser. Pero Raquel, al ver esto, dijo, yo no puedo tener hijos. Por cierto, Raquel era estéril. Y le dijo, te doy a Bila en vez pues yo no puedo darte hijos para que te dé hijos. Y le dio también 2, Dan y Neptalí. Pero al final de sus días, tuvo Raquel 2 hijos. Primero uno, que se intercala con la historia de los otros más familiares, y era José.
Y al final nace Benjamín. Y este Benjamín, cuando nace Benjamín, muere ella. El nombre de Benjamín no es Benjamín, es Benoní. ¿Por qué? Porque la palabra Benoní era hijo de mi siniestra, hijo de mi mala suerte. Y le cambiaron a Benjamín, hijo de mi derecha. Hay gente que dice que es Benjamín, significa hijo pequeño. No, es hijo de mi derecha, hijo de mi buena suerte. Ok. Ok. Padre, se nos está acabando el tiempo. Fíjate, fíjate, Chavita, que gran genealogía me fascina porque me lleva a una gran novela de un gran escritor, García Márquez, Gabo, Cien años de soledad. 100 años de soledad. 100 años de soledad hace esa referencia así como lo hace el Génesis en esa genealogía, ¿verdad? Por eso este gran escritor colombiano, para todos aquellos colombianos que nos están viendo, interesante que tenemos en Latinoamérica o tuvimos en Latinoamérica un gran escritor como la gran calidad de Gabo, ¿verdad? Porque en 100 años de soledad también hace esto como las Sagradas Escrituras lo hizo en su tiempo preciso, ¿no? Fíjense, padre, un detalle muy interesante. Mucha gente piensa que Abraham nomás tuvo 2 hijos, y eso no es cierto, porque ya después de que murió Sara, él se casó con Ketura y tuvo otros hijos. ¿Sí? Pero eso ya no importaba porque ya no, de él no iba a venir el Mesías y eso fue ya otra cosa. Pero eso es la genealogía de Abraham, pero lo importante es de dónde iba a venir el Mesías. Sabemos aquí lo tengo en Claro, azul y era de Judá. Y esa descendencia sigue. así es. Curioso, padre, que el libro del Génesis habla de problemas familiares, habla de problemas familiares, cosas humanas, pero al mismo tiempo cómo Dios interviene en esa familia humana. Yo el libro del Génesis lo veo con, pues, vuelvo a repetir, problemas muy, muy, muy familiares, ¿sí? Hay alcoholismo, hay incesto, hay pleito entre nueras y suegras, entre mujeres, entre concubinas. Qué curioso que el primer asesinato fueron entre hermanos. Entonces, eso nos relaciona. Pero, ¿qué es lo más importante del Génesis? Que todo esto, cada historia, la llave para entender la Sagrada Escritura es Jesucristo. Dice en Claro, la segunda carta a Corintios, capítulo 3, verso 14, dice que los judíos, sábado por sábado, ellos leen la escritura y no la entienden porque hay un velo que está cubriendo su entendimiento. Pero dice San Pablo, con Cristo este velo es corrido, es decir, con Cristo se tiene que entender todo el Antiguo Testamento. El primer Adán es el primer Adán, pero hay un segundo Adán que es Cristo. María es la corredentora, y ya desde el Génesis. No sé, Noé es un Cristo que nos va a salvar por medio de una arca que es su cruz. Entonces, pues son cosas interesantes. ¿Cómo ven? Y cada uno de ellos está hablando sobre esa interacción familiar, es según el contenido. según el contenido. Pero la llave de interpretación es Cristo. ¿Cómo ven? Claro, que es la base principal, ¿verdad? Así creo que lo fundamental siempre es la mirada hacia Cristo, ese Cristo viviente, y es el gran milagro que Dios hizo en su propio Hijo, la resurrección. Creo que eso es lo importante, que nosotros entendamos que el gran milagro que Dios hizo en su Hijo Jesucristo fue resucitarlo del sepulcro para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pues, Chavita, yo creo que es un contenido maravilloso. No sé si para el próximo miércoles podamos hablar los históricos, porque esto nos llevamos ya casi una hora. Yo creo que mejor lo dejamos para la próxima clase, los libros históricos, porque no podemos hablar así nada más a la y se va, ¿no? Por el tiempo, mil disculpas. Tuvimos algunos problemas técnicos, por eso me cambié de ropa, etcétera, porque ahora de la noche a la mañana ya
cambiaron de ropa, pues fuimos problemas técnicos, Sí. nos cambiamos alguna situación. Los internets en la Ciudad de México, Estados Unidos, no están bien, están fallando mucho. Yo sé por qué, porque como están las campañas, por ahí está viendo algunos chanchullos, según el sistema, según los grandes científicos, ¿no? Pero en fin, recordemos la red de Pedro, recordemos mi red, hablar de todo, pero cristianamente, con su amigo, tanto Sandoval, Chavita o Salvador Sandoval, como con un servidor, Pablo de Tarso. Por lo tanto, suscríbanse a las dos plataformas, la red de Pedro y hablar de todo por cristianamente. También comenten porque sus comentarios son muy importantes, que nosotros entendamos y comprendamos, y ante todo, comparte para que muchísimos personas puedan ver estas maravillosas clases que nuestra gran apologeta, biblista, biblioteca andando, nos puede iluminar. Y recuerden, si alguna comunidad de la Ciudad de México o de la República Mexicana quiere hablar o quiere preparar un tema o algo, o invitar al hermano Salvador, es el momento que lo inviten para que ustedes vean que necesitamos gente como nuestro hermano Salvador, gente preparada. Chavita, te agradezco una vez más por la gran oportunidad que me brindas a mí, a nuestro público y ante todo a la gente que quiere saber más de Dios. Recuerden, den like, su amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Hasta la próxima, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Chavita, mil gracias. Dios te bendiga. Dios lo bendiga, Padre.